El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez, a nombre del Movimiento La Red, que es una iglesia digital, o sea, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos consigue en Instagram, YouTube y Facebook con el nombre de Movimiento La Red. También puede ir a nuestra página de internet www.movimientolared.com. Nosotros deseamos bendecirle. Le rogamos que usted nos deje un like, me gusta, para indicar que ha estado viendo este culto, y también, por favor, le rogamos que lo comparta. Usted tiene amistades, familiares, personas conocidas que necesitan una palabra de aliento de parte de Dios. Envíeles este enlace. Y ahora vamos a adorar a Dios. Adoremos a Dios. Santo, santo, santo Dios. Qué lindo y qué bueno es alabarte, bendecirte, alabar tu nombre, darte gracias y glorias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Padre, en el poderosísimo nombre de Jesús, que tu gracia nos acompañe en esta hora. Bendícenos, Padre amante, y a cada persona que nos está viendo, no importa el país, no importa la hora, no importa el momento donde vea esta transmisión, que reciba poder del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, declara una verdad hablando acerca de las misericordias del Señor. Él dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Qué bueno que cada mañana son nuevas sus misericordias. Qué bueno que su fidelidad es para siempre. Y por esa verdad hoy le cantamos, le adoramos y le exaltamos, porque él es fiel. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de dudas tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. En la batalla me das hoy tu ayuda, confiando en ti seré gran vencedor. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la
Qué grande, Señor, es tu fidelidad. Sí, Dios, amén. Alabado sea el Señor y damos gracias por su fidelidad. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. ¿Conoce usted la Gran Comisión? La Gran Comisión es el nombre que se le ha dado a los versículos finales del Evangelio según San Mateo. La Gran Comisión contiene los mandatos que el Cristo resucitado le dejó a la Iglesia antes de ascender a los cielos. El texto dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos ordenó hacer Jesús? Jesús nos ordenó ir a todas las naciones, hacer discípulos, bautizar a los nuevos creyentes y enseñarles a cumplir los mandamientos de Jesús. ¿Cómo puede usted alcanzar el mundo de habla hispana? ¿Cómo llegar a América del Sur, Centroamérica, el Caribe de habla hispana, España y las comunidades de habla hispana en los Estados Unidos? Por medio del movimiento La Red, usted puede llegar a todos los rincones de habla hispana que están conectados al Internet. Únase al movimiento La Red por medio de nuestra página web y apóyenos con sus ofrendas. Para ofrendar al Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Ya era de noche cuando alguien tocó la puerta. Los discípulos de Jesús reaccionaron con una mezcla de sorpresa y temor, porque en el mundo antiguo la gente no acostumbraba a visitar a nadie de noche. Imagínese usted, no había luz eléctrica, las calles no estaban alumbradas y nadie tenía vehículos con faroles, con luces artificiales que facilitaran el transporte en medio de la oscuridad. Seguramente los discípulos pensaron que era la policía del templo, o peor, que eran soldados romanos que venían a arrestar al maestro Galileo. Aún así, abrieron la puerta. ¿Y quién estaba allí? Era un oficial de gobierno llamado Nicodemo, que, gracias a Dios, no formaba parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, era parte de la estructura del gobierno. No estaba allí para arrestar a Jesús, pero sí estaba allí para hablar, y más que hablar, para confrontar, para debatir con el maestro Galileo. ¿Y quién era este hombre Nicodemo? Según el Evangelio de Juan, era un hombre importante, muy importante entre los judíos. De hecho, hasta el nombre era importante, tenía nombre de político, porque Nicodemo quiere decir literalmente en griego, Nikos viene de Nike, que quiere decir victoria. Por eso las zapatillas deportivas se llaman Nike o Nike, porque se supone que si usted las usa tiene la victoria. Y demografía, democracia, quiere decir pueblo. Así que Nicodemo quiere decir el que vence al pueblo. Tremendo nombre para un político, ¿verdad que sí? Este era parte del liderazgo político y religioso de la ciudad. Político porque en el territorio nacional de Judea, en el territorio de lo que hoy llamamos Israel, había una legislatura.
Claro está, era una legislatura colonial, un parlamento colonial, compuesto por unos 70 hombres, que no podían hacer muchas cosas porque los asuntos más importantes se decidían en Roma, no se decidían en Jerusalén. Sin embargo, sí tenían cierto poder. Este cuerpo, este parlamento, esta legislatura se llamaba el Concilio y en algunas traducciones de la Biblia se usa el nombre Sanedrín. Y estaba compuesto por unos 70 hombres que representaban a las familias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, a la gente más rica de la ciudad. Y era un líder religioso porque la Biblia nos dice que era un líder fariseo, un maestro de la ley. Esto quiere decir que este hombre había dedicado largos años de su vida a convertirse en un experto en la lectura e interpretación de los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros los llamamos el Pentateuco, los libros de Moisés, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos son los libros que contienen las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. El que un hombre de la posición social de Nicodemo visitara a Jesús ya es sorprendente. Pero es más sorprendente que lo visitara de noche. Como ya yo le indiqué hace unos minutos, en el mundo antiguo, nadie salía a visitar a nadie de noche. Era peligrosísimo. Pero hay otra razón por la cual Nicodemo visita a Jesús de noche. Y es que en el Evangelio de Juan, la oscuridad y las tinieblas representan la maldad, el pecado y la muerte. ¿Por qué les digo esto? Vamos a Juan 3:19. Ahí se nos define lo que es la condenación. Y el texto dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo interesante es que el político, quien llega a escondidas a visitar a Jesús, empieza a hablar con palabras dulces. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, comienza alabándolo. Comienza halagando a Jesús. Sin embargo, Jesús les responde con rudeza. En lugar de aceptar sus palabras con cortesía, Jesús lo ataja y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Suenan confusas estas palabras, ¿verdad? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, en griego, el idioma en el cual fue escrito el Evangelio según San Juan, la palabra que se traduce de nuevo también se puede traducir como de arriba. Así que lo mismo se puede traducir nacer de nuevo o nacer de arriba. De todos modos, nos preguntamos por qué es que Jesús le responde de esta manera, que suena tan descortés, ¿verdad? Si a usted alguien le dice algo bonito, ¿por qué usted le va a contestar de esa manera? Bueno, el texto nos da varias pistas. En primer lugar, como ya indicamos, Nicodemo viene a visitar a Jesús de noche. Viene bajo el manto de las sombras y de las tinieblas. Ya eso quiere decir que viene a escondidas. Sin embargo, como les acabé de explicar en el Evangelio de Juan, la luz es la salvación y las tinieblas se relacionan con la perdición, el mal, el pecado, la muerte, la maldad. En segundo lugar, Nicodemo busca a Jesús porque dice que está maravillado por las señales que el Galileo puede hacer. O sea, no lo está buscando porque tenga fe sincera, sino porque Jesús hace milagros. Y lo mismo, él podía pensar que era un hombre muy poderoso, pero también podía pensar que era un charlatán que conocía algunos trucos de magia para engañar a la gente. O sea, que el que él haya dicho, admiro las cosas que hace, no quiere decir que Nicodemo venía en son de paz. En tercer lugar, Juan capítulo 2, versículos del 23 al 25 nos dice que Jesús desconfiaba de muchas de las personas que le buscaban. El texto dice de la siguiente manera: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre
había. Jesús sabía lo que había por dentro de la gente. Nicodemo, entonces, ahí se quita los guantes. Ya no viene con palabras dulces. Ahora vienen con palabras violentas. Y le responde a Jesús de mala manera, preguntándole, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Notan el sarcasmo, ¿verdad? Lindo me vería yo ahora metido en la panza de mi mamá otra vez. O sea, es un insulto. Aquí vemos un cambio radical en el tono del discurso. Ahora la respuesta es sarcástica. Lo que comenzó como una visita cordial, ahora se va a convertir en un debate, en un encuentro violento. Jesús procede entonces a aclarar sus palabras diciendo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Jesús sigue enseñando utilizando juegos de palabras. Por eso es que nosotros encontramos estas frases un poquito confusas. Por ejemplo, tenemos palabras que tienen más de un significado. La palabra que se traduce como viento también quiere decir espíritu. Así que lo mismo puede hablarse de nacer del espíritu, de nacer del viento. Lo mismo se puede decir, el viento se mueve a donde quiere y podemos entender que el espíritu se mueve a donde quiere. Así también llegamos a la palabra agua, al concepto agua. Y en realidad aquí lo que se está hablando es sobre el bautismo. Aquí entonces es que llegamos al centro de la controversia. Si usted va al principio del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 encontramos que había un hombre que se llamaba Juan que bautizaba a la gente, y por eso le decían el bautista. Y él le decía a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno. Esto era controversial. ¿Por qué? En el judaísmo se practicaban muchos baños rituales y los fariseos se hacían un baño ritual todos los viernes, porque en el calendario judío el día de descanso sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde. Y entonces ellos hacían todo un baño ritual para purificarse y recibir el día sábado purificados. Sin embargo, hay otro elemento y es el siguiente. Cuando un extranjero se convertía al judaísmo, tenía que pasar por un bautismo. Las personas que eran simpatizantes del judaísmo se conocían como temerosos de Dios. Pero aquellos que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos. Y para pasar de ser temeroso de Dios a prosélito, usted tenía que pasar por toda una serie de estudios y finalmente por un bautismo de prosélitos. Si me estoy explicando bien, ahora usted verá por qué es que este mensaje era tan ofensivo para el pueblo de Israel. Cuando se le decía, tienes que bautizarte, arrepentirte, los estaban tratando como si fueran extranjeros. Ahora usted puede comprender por qué cuando Juan le decía a la gente, bautízate, ellos decían, pero nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. O sea, estaban diciendo, eso que tú haces es para la gente que no son judías. Nosotros no lo necesitamos porque somos parte del pueblo escogido por Dios. Sin embargo, Juan persistía diciéndole, aunque seas étnicamente parte del pueblo judío, tienes que arrepentirte. Es necesario tener un encuentro con Dios que te lleve al arrepentimiento y a descender a las aguas del bautismo como una señal de que mueres a una vida vieja y naces a una nueva vida. Ahora podemos entender quizá un poquito mejor qué es lo que pasa en este texto.
Nicodemo, como buen fariseo, era todo un maestro de la ley, él entiende que él no tiene que bautizarse. Él llega donde Jesús con palabras dulces. Y lo primero que Jesús le dice es, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que bautizarte. Tienes que pasar por el bautismo de arrepentimiento como si fueras un extranjero. Porque a ese bautismo de los prosélitos se le decía nacer de nuevo. Nicodemo no hace la pregunta de cómo es esto posible porque no entienda. Al contrario, él entiende perfectamente lo que Jesús está diciendo. Por eso es que se ofende. Porque entiende que la frase nacer de nuevo, lo que quiere decirle es, te tienes que bautizar como si fueras un extranjero. Como si fueras un extranjero. No importa la herencia cultural y religiosa, tienes que tener tu propio encuentro con Dios. Y necesitas pasar por este proceso de arrepentimiento y bautismo. Nicodemo siente que esto es un insulto. Y no solamente contra él, sino contra todo el pueblo de Israel. Por eso sigue debatiendo, sigue peleando. ¿Y cómo es posible que esto suceda? Y ahí Jesús le da la estocada. La verdad es que debatir con Jesús debería ser algo increíble, porque era imposible ganarle un debate. Jesús le responde, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Jesús aquí llega al corazón de la contienda. Nicodemo es un rabino, un fariseo, un teólogo. Se ha pasado estudiando la Biblia, la Torá, la ley. Se ha convertido en todo un maestro de la ley. Es un líder religioso prominente. Él entiende lo que Jesús le está diciendo y se está haciendo el tonto. Está ofendido porque Jesús le dice que debe nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu, o sea, del bautismo. Jesús le dice que debe buscar las cosas celestiales y no las terrenales. Y Jesús le dice que su experiencia religiosa y su educación teológica no es suficiente para establecer y sostener una relación de amor y amistad con Dios. Esto a mí me toca de manera especial. Yo soy decano de un programa de estudios en este momento. Al momento de esta grabación, yo soy decano de un programa que damos maestría. Yo conduzco a estudiantes en sus estudios doctorales. Y sus proyectos de tesis, soy yo el que los califica. Y estudiar es importantísimo. Pero no hay estudio que pueda sustituir la experiencia de tener un encuentro con Dios. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer del Espíritu. El texto en este momento no nos dice cuál fue la reacción inmediata de Nicodemo a las palabras de Jesús. Esta porción bíblica conduce a Juan 3:16. No nos habla de manera inmediata de cuál fue la reacción que ocurrió, si hubo relación alguna, cuál fue la reacción que tuvo, si tuvo reacción alguna, Nicodemo, tanto con Jesús o con sus palabras. Pero cuando seguimos leyendo el Evangelio de Juan, vemos que poco a poco ocurre una transformación en este hombre. Hay un momento donde empiezan a hablar de arrestar a Jesús. Ahí en el concilio, en el Sanedrín, en la legislatura. Y en Juan 7:50, capítulo 7, versículo 50, Nicodemo empieza a hablar a favor de Jesús. Hablando de Jesús con admiración. Hablando como que él simpatizaba con Jesús. Pero al final del Evangelio, cuando vamos al capítulo 19, versículo 39, ocurre algo increíble. Increíble. Y es que dos hombres van a buscar el cuerpo de Jesús. Usted va a decir, ¿qué tiene eso de raro? Mire, cuando una persona moría crucificada,
lo normal era que se hiciera una fosa común, o sea, una tumba para meter ahí 10, 15, 20 personas. Y tirar el cuerpo ahí hasta que se pudriera, que se lo comieran los animales. A veces le echaba un poquito de cal para matar un poquito el mal olor, pero apenas podía hacerlo. Si el gobierno ha matado a una persona por terrorista, por sedicioso, ¿quién va a ir a buscar ese cuerpo? Pues fueron 2 hombres, ambos del concilio, del Sanedrín, ambos ricos, poderosos. Uno se llamaba José de Arimatea y el otro, Nicodemo. ¿Y a dónde fueron? Fueron ante el gobernador militar, Poncio Tiberio Pilato. Y al hacer eso, se estaban descubriendo como discípulos de Jesús. Danos el cuerpo. Lo vamos a enterrar en una tumba digna. Por lo tanto, el Evangelio según San Juan, cuando lo leemos completo, nos afirma que las palabras del Galileo tuvieron un gran impacto en Nicodemo como líder político, como líder religioso. Y él viene comenzando como enemigo de Jesús y termina como discípulo de Cristo. Y otra cosa que queda muy clara es la enseñanza que tiene este texto. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo? Que la experiencia religiosa, la educación teológica, la participación hasta en el liderazgo de la iglesia como comunidad de fe, no nos asegura la salvación. Una persona puede ocupar un puesto de liderazgo, puede llegar a ser pastor, obispo, superintendente, ministro regional, ministro de área, puede ser un ministro ejecutivo, puede ser un pastor general, puede ser obispo, papa, hasta arcángel si usted quiere. Sin haber tenido una experiencia con Cristo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que el primer paso para entrar en un proceso de crecimiento espiritual es tener una profunda amistad con Dios, tener un encuentro con Dios. Otra advertencia que nos hace el texto es que esa relación hay que cultivarla. Seguramente usted tuvo amistades con las que fue muy cercano, muy cercana hace muchos años y las perdió. Ahora no sabe ni dónde están estas personas. Del mismo modo, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, podemos perderla. Por eso tenemos que escuchar las palabras de Jesús que nos dice, tenemos que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús desafió a Nicodemo y lo llamó a tomar una decisión radical. Ese desafío continúa activo, particularmente para la iglesia de hoy. Jesús te invita, Jesús nos invita a seguir buscando de Dios, ir más allá y más profundo y más allá. Nos invita a mantener viva una sed espiritual. Nos invita a profundizar en la fe. Nos invita a cultivar una profunda amistad con Dios, buscándole todos los días, porque la única manera que tenemos de satisfacer la sed espiritual es por medio de una relación con Dios. Eso es lo que nos lleva a profundizar en la fe. Así que no importa nuestra pasada experiencia de fe, no importa el puesto que usted haya tenido, que tenga o que vaya a tener. Hoy la palabra de Dios nos dice, tienes que nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén.
El desafío de la palabra de Dios ha sido planteado. Ahora lo único que nos falta es venir ante Dios en una actitud de humildad en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra, que nos instruye, que a veces hasta nos regaña. Una palabra que es luz a nuestro camino, una lámpara a nuestros pies. Señor, permite que todos nosotros que decimos que tenemos una relación contigo, tengamos una relación verdadera, que cultivemos una relación verdadera y que verdaderamente podamos decir que hemos nacido de nuevo. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Y si hay alguna persona que en este momento está en una profunda crisis espiritual, que sienta el poder de tu Santo Espíritu que le cubre y que le dice: has nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de otra edición de este encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Espero en el nombre poderoso de Jesucristo que haya sido de bendición a su vida. Una vez más le ruego que le dé like, me gusta, si lo ha visto. Le ruego que usted lo comparta con otras personas. Les ruego, por favor, los martes a las 7:30 estamos pasando videos educativos, pero los jueves a las 7:30 tenemos en vivo un servicio de oración. Sería lindo que usted estuviera con nosotros. Puede enviar sus comentarios, los ponemos en la pantalla y tenemos un diálogo de esa manera. Todos los fines de semana, los domingos a partir de las 9, usted nos puede encontrar en las redes sociales, en YouTube. Puede ver con toda claridad el encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Espero que Dios le bendiga mucho. Espero que Dios le bendiga siempre. Contáctenos a los enlaces que ve en la pantalla, pero sobre todo, busque de Dios, profundice en su relación con Dios, vaya más allá y más profundo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo el Salvador y la comunión del Santo Espíritu Consolador sea con todos y cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.